Buenas mediodía, porque es mediodía del día del solsticio. Si habéis leído en el periódico cuándo ha empezado el solsticio, ha empezado justo a las 12:50. No, perdón, a ver. A las 12:50. Ha empezado justo a las 2 menos 10. Hora solar, 2 horas. Vamos, en la hora oficial, os lo he puesto ya en hora oficial. ¿Qué significa eso? Que hoy, y por este momento, el Sol está en el punto más alto que está a lo largo del año. Está en su cenit. Bueno, antes de todo un poco me voy a presentar, que empezase un poco. Yo soy aprendiz, no tengo libros publicados y el tema del solsticio pues me ha apasionado, es un tema en el que he reflexionado y os quiero pasar la reflexión. Vale. Antiguamente el tiempo es una cosa que siempre ha preocupado a todos los hombres, al hombre primitivo, al hombre agrario y tal. Aquí tenemos un ejemplo de reloj de sol, que fijaros, que es un muro, una pared vertical, mirando al sur, por lo tanto sabemos que el sur está para allá. Aquí le falta la varilla centrada que nos marcará las horas, ¿no? Pero no vamos a hablar de los relojes del sol, que están quizá bastantes vistos. El reloj del sol nos marca la hora, pero el sol por su posición nos marca el calendario. Antes la gente no tenía los calendarios en la pared y aprovechaba el sol marca momentos críticos en su movimiento, que se usaban como marcadores en el calendario. Un momento crítico fundamental es hoy, el día 21 de junio, porque es el día que viene del solsticio. Dos noticias os voy a decir también, aprovechando de esto. Una primera, si es el momento que más alto está el sol, es el momento que menos sombra hay. Si os fijáis, casi todos vuestros coches os le estará dando el sol. También otra cosa os voy a decir, es el momento que empieza hoy una nueva estación. Las estaciones cambian convencionalmente. Hoy ha empezado ya el verano. El verano, por una serie de razones, no sé si os habéis fijado, que dura más que el invierno. ¿Eso lo sabéis? Fijaros que el verano dura 3 días más que el invierno, porque tiene 2 meses largos, julio y agosto, frente al invierno, que tiene febrero, por ejemplo, que tiene 2 o 3 días menos. Entonces esto marca una diferencia entre la duración. Eso tiene que ver con las leyes de Kepler y que la órbita es elíptica. Vale, pero todo esto que os decía yo es las sombras. Cuando el hombre intentó conocer, el conocimiento surge, el otro día hablábamos del gnosticismo o del agnosticismo. El conocimiento surge por el hecho de plantar un palo en el suelo. Lo había plantado aquí, confiando en el sol, pero el sol se nos ha ido. Entonces, cuando alguien planta un palo en el suelo, se llama también un gnomon. Y es el origen del conocimiento. Porque tú piensas la de información que te puede dar un palo en el suelo el día del solsticio. Hubo un griego que se llamaba Eratóstenes, que en Alejandría había observado que el sol hacía una determinada sombra, pero le venían rumores de que 1500 kilómetros al sur, en Siena, que está más o menos por Asuán, había un día que el sol entraba al fondo de un pozo, es decir, alcanzaba la perpendicularidad, ángulo 90 grados. Y él, con unos cálculos matemáticos que los podíamos hacer nosotros, los hace un niño de 13 años, calculó el perímetro de la Tierra. Esa historia la habéis oído, la cuenta Carl Sagan en Cosmos. Un palo puesto y viendo la sombra, que es el principio del conocimiento, ha servido para desarrollar las matemáticas, la teoría de ángulos, para desarrollar la geodesia, para desarrollar distintos sectores del conocimiento, para desarrollar el calendario. Si plantáramos un palo en el suelo, ahora mismo veríamos que hace una sombra cortita. Si viéramos el ángulo al sol, ya lo tenemos en el momento más alto de todo el año, está más o menos a 73 grados de altura, el sol. El otro día explicaba por qué se llama solsticio. Solsticio se llama porque el sol, a esta hora, mañana
y ayer y durante unos días va a estar quieto. El sol a lo largo del año, si pusiéramos un palo, veríamos que el día del solsticio de invierno la sombra quizá pues mide 1,5 metros o 2 metros. El sol a lo largo del año hace un movimiento de más de 46 grados en el cielo. 6 meses está bajando, 6 meses está subiendo. 6 meses bajando, 6 meses subiendo. Y si pusiéramos un palo en el suelo, podríamos desarrollar lo que es un calendario, que es el papel que os he pasado. Veríamos un calendario de amaneceres y atardeceres, porque hoy ha amanecido, si alguien tiene una ventana norte, se dará cuenta que hay unos días al año que incluso en una ventana norte entra el sol al amanecer y al atardecer. En el solsticio de verano, del amanecer, el día que antes amanece, el sol sale en posición noreste, y en el verano, por lo tanto, va a hacer un círculo muy grande. Va a hacer un círculo muy grande que va a dar lugar a la duración del día y se va a poner en posición noroeste. Va a hacer un ángulo grandísimo. En el horizonte el sol también se mueve. Antes es más fácil observarlo en el horizonte porque en el horizonte tenemos referencias. Tú puedes observar, mira, el sol se está moviendo en un movimiento pendular de aquí hasta allá. Hace un movimiento de más de 34 grados. 6 meses hace 34 grados hacia allá, 64 grados hacia allá, llega el momento más sur, 6 meses hace 64 grados hacia el norte. En nuestra latitud, si alguien ha estado en el círculo polar, notará que en el círculo polar el sol sale allí, da prácticamente una vuelta entera y se vuelve a poner casi por donde ha salido, ¿no? Depende de la latitud en la que estemos. En el papel que os he dado tenéis los horarios de las salidas puestas el sol en Soria. He querido mantener esta porque esto está cogido del Instituto Geográfico y Catastral. Cambiando un poco la latitud, podríamos haber puesto las salidas y puestas de Castilfrío de los Gatos, pero bueno, es el de Soria que nos vale porque la variación sería pequeña. Y os quiero observar una cosa, que es para que la gente entienda el solsticio. El sol está quieto. Yo tengo la teoría de que hay 6 fechas claves en cada solsticio. Primero, ¿dónde está la fecha que todos mencionamos que es la fecha central del solsticio? El solsticio de mediodía. Pero hay una desincronía que de la que apenas hablan los libros de astronomía, y casi nadie, pero que sí se refleja en los almanaques. Si habéis cogido el calendario zaragozano o el periódico, cuando habla del amanecer y del atardecer, si veis el cuadro que os he dado, veréis que, poneros en junio, observaréis que el sol en junio, en un movimiento pendular, el sol ha estado avanzando hasta que llega a su punto norte, a su máximo punto norte. En los puntos intermedios va avanzando deprisa, a diferencia de 1 minuto, 2 minutos cada día. Según va a llegar al final del péndulo, se para. Y si lo veis, fijaros en la línea de ortos de junio, veréis que amanece el 1 de junio a las 6:37. 6:37, 6:37, 6:36, 36, 35, 35. Durante un montón de días va a estar 6:34. Durante un montón de días ha amanecido 6:34. Se ha quedado quieto en el horizonte. ¿Qué día es ese? El 14, el día que está equilibrado ahí, es el 14 de junio. Que hay un dicho por estas tierras que dice, por San Bernabé, el sol dice, hasta aquí llegué. Fijaros que no va a coincidir con el día que las tardes empiezan ya a cortar, porque las tardes que empiezan a cortar, si os cogéis la columna de junio, a partir de esta tarde, las tardes, todavía siguen acortando las tardes, aunque en el mediodía ya hemos visto que está quieto, y será el 27-28 cuando el sol por la tarde va a empezar ya también a cortar. O sea, hay una desincronía de los solsticios. Esta desincronía de los solsticios
se nota menos en el solsticio de verano, porque en el solsticio de verano como que la liturgia cristiana la tiene un poco abandonada. En el solsticio de verano nos dedicamos a vivir, no nos dedicamos a hacer reflexiones sobre la esperanza, sobre la vida, sobre la llegada a la luz, etc. Es un solsticio de vida, es un solsticio para los hombres. Pero se nota más en el solsticio de invierno, porque en el solsticio de invierno, fijaros que las fechas estarían comprendidas entre el día de la Inmaculada o el día de Santa Lucía, que las tardes empiezan a crecer. Hay un dicho que dice, por Santa Lucía alarga el día. Y luego el día de la adoración de los Reyes, que es el 5 de enero, el día de la Epifanía, que ya también las mañanas empiezan a cortar. Y todo eso da mucho lugar a... En el invierno tiene mucha simbología, porque en el invierno dices, fíjate, cuando va a venir el invierno, antes de que venga el invierno, la luz ya nos ha avisado del cambio. Ahora en el verano también, pero en el verano como que somos menos conscientes. Queda por venir lo más caluroso del verano, queda por venir lo máximo de la cosecha, pero la luz ya nos ha avisado de ese cambio de ciclo. Entonces los pueblos primitivos, los pueblos agrarios, el conocimiento de tener marcadores solares era fundamental, porque había un grupo de población que se atribuyeron el ser los guardianes del tiempo, y lo hicieron en el templo. Siempre el que ha sido consciente del tiempo ha tenido un gran poder, porque es el que puede predecir. Yo os puedo predecir a vosotros, oye, ahora hay mucha comida y muchas frutas, guardarla, que dentro de 4 meses no lo va a haber. Ah, pero ¿qué dices? Eso no puede ser cierto, pero si además cada día hace más calor, guardarla, porque la luz ya nos ha avisado que va a disminuir. ¿No? Vale, por las razones que sea, y aquí voy a conectarlo con una teoría de Fernando, por las razones que sea, que tienen que ver con la oblicuidad de la Tierra, la elipsis de la órbita, etc., este periodo solsticial no dura lo mismo en invierno que en verano. En invierno son 24 días y la Navidad es la segunda parte de este periodo solsticial. La Navidad va del día 24 a la adoración, fijaros qué nombre, la adoración de los Reyes Magos, hasta el día 6, 12 días, los famosos 12 días de la Navidad. Y sin embargo, en el periodo solsticial, entre el solsticio del atardecer y el amanecer, en el verano, fijaros que dura solo 12 días. La segunda parte son 6 días. Yo me acuerdo una cosa que decía Fernando, que decía que Soria merecería ser la capital de la Celtiberia. No sé si te acuerdas, porque es una ciudad que celebra las 2 fiestas solsticiales. Las 2 fiestas solsticiales básicas son la de Navidad y la de San Juan. Pues yo le digo a Fernando que además las celebra con fiestas de periodo, porque la Navidad es una fiesta de un periodo de 12 días que coincide con la segunda parte del solsticio, y la de San Juan es una fiesta de 6 días que coincide, no ya con precisión, porque cae el jueves siguiente al día de San Juan, pero es una fiesta de periodo de 6 días que coincide con la segunda parte del solsticio. Oye, y también celebra casi el equinoccio con San Saturio. Y sí, celebra ya también la llegada de ese tiempo en el que todo decae, que es San Saturio, y que luego todo se hunde en todos los santos, ¿no? Entonces, el calendario de una manera ha recogido estas fechas y las tenemos. Y, por ejemplo, igual que las fechas de Navidad están muy marcadas, yo me inquietaba decir, y bueno, ¿y las del solsticio de verano, cuáles son las fechas que recoge la liturgia? Porque la liturgia, ya con el Corpus Christi, lo central de la liturgia se ha acabado. Pero me di cuenta, fijaros que el día 27-28 es el día que más tarde atardece, de junio. Y es San Pedro y San Pablo, que en los lugares atlánticos, al final en Finisterre o en las Islas Británicas, mirando al Atlántico, lo celebran con hogueras, San Pedro y San Pablo, y la Iglesia no es tonta, y fijaros qué gran honor le da ese día, poniendo a San Pedro y San Pablo, que son 2 de los padres fundadores de la Iglesia. Pero me faltaba a mí la fecha, ¿qué fecha recoge el solsticio del amanecer de verano?
Y fijaros que no hay ninguna fecha importante porque he dicho que si el 13 es San Bernabé, pero luego dije, falta esta fecha, porque en Navidades sí que están muy marcadas, la Inmaculada o la adoración de los Reyes, etc. Falta esta fecha. Pero luego me di cuenta que es una fecha que está abierta, y es el Día de la Trinidad. El Día de la Trinidad cae la luna llena anterior al solsticio de verano. Lo que pasa es que es una fecha que puede oscilar, que sigue, arrastra la fecha de Pascua, y puede oscilar 35 días. Fijaros que esta fecha más o menos, este domingo no, el anterior fue el Día de la Trinidad, y más o menos cae en la fecha del solsticio, del amanecer, según el calendario que os he dado, de verano. La Trinidad es la expresión de que los tres ciclos solares, luz, calor y vida, están ya viento en popa. Está la vida desarrollándose plenamente, la luz, el calor, vamos a temporadas más calurosas. En esta tierra se nota mucho porque si tú tienes un huerto, más o menos va a coincidir con el 40 de mayo. Si tú tienes un huerto, es el momento en el que el huerto te vaya en esplendor y no tienes que protegerlo de heladas. Me preguntaban por el camino a qué se debe. Ya vemos que el día del solsticio puede cambiar. Hay años que cae el 20, el 21, el 22, el solsticio técnico, astronómico. ¿A qué se debe que caiga esos días? Y a veces cambie. Fijaros y acordaros que cada año acumulamos un retraso de 6 horas. Hace 2 años fue año bisiesto, ¿no? Entonces, ahora ya vamos acumulando 12 horas de retraso hasta que recuperemos el retraso que tenemos dentro de otros 2 años. Eso es una de las razones. Pero luego la razón principal por la que no coincide el día del solsticio con el día de San Juan, bueno, no lo he mencionado, pero por supuesto el día central del solsticio, tanto en el de invierno como en el de verano, está bien marcado por el calendario con el de Navidad, con el nacimiento de Cristo, que trae la vida, y el del verano, que trae San Juan, que nos promete volver a vivir. Cuando estamos viviendo, San Juan viene y nos promete volver a vivir. ¿Por qué no coinciden? Pues fijaros, no coinciden porque cuando Julio César fijó el calendario que nosotros tenemos actualmente, que es el calendario solar, los romanos solían celebrar el día del Sol Invictus, la fecha 25, y así lo fijó. Pero cuando luego, 300 años después, se hace el concilio de Nicea y ya el Imperio Romano se ha cristianizado, es cuando se fijan las fechas litúrgicas, y se fechan en el 24 y el 25 todas las fechas del calendario. Fijaros que el 25, el día de Navidad, el 25 de marzo, la Anunciación de la Virgen, el 24, San Juan. Se fijan en esa fecha, y en esa fecha el calendario juliano lleva ya 3 días de retraso. Cuando luego en el siglo XVI el Papa Gregorio cambia el calendario, tienen que corregir 11 días, pero no se retroceden, se retroceden al tiempo en el que el Nicea fija las fechas litúrgicas, no se retroceden a la fecha en que las fijó Julio César. Entonces, la razón por la que no coincide. Y deciros nada, que estas fechas marcan momentos críticos, que son fechas exactas y precisas, en el que coinciden las distintas culturas y civilizaciones. Yo tengo la teoría, mucha gente dice, no, es que los cristianos copian a los paganos. No, no copian, coincidimos porque realmente está pasando algo. ¿Me entendéis? O sea, si no pasara nada el día 24, el día del solsticio de verano, y simplemente lo hubiéramos copiado, diríamos, no, los cristianos copian a los paganos copian a los celtíberos, a otros pueblos. No, todos coincidimos. ¿Por qué? Porque en el calendario se marcan momentos críticos. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Si alguno, pues viniendo al camino, alguien me hacía preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No preguntas? Pues que... Muchas gracias.